qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué andar buscando en los lugares equivocados? Dios nos ha puesto un camino. Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es el que nos está, en cierta forma, ¿verdad?, llevando siempre y cuando nosotros acatemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Todos sabemos, ¿verdad?, que estas fueron las palabras que aquellos mensajeros de Dios les dieron a las mujeres que estaban en el sepulcro. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él se ha levantado y Él ha resucitado. Y como decían en las reuniones pasadas, hermanos, eso no es tradición. Todas esas cosas vienen a ser, aunque pasaron hace mucho tiempo, este evento de la resurrección tuvo un grande impacto en aquel tiempo, cuando sucedió. Pero este mismo impacto lo sigue teniendo porque solamente al pronunciarnos estas historias, la del jueves, la del viernes, lo que se compartió ahorita, la última alabanza, hermanos, donde dice que la vergüenza Dios la sepultó. ¿Por qué? Porque Él a la muerte venció. Aleluya. Entonces nosotros estamos convencidos de que esto no es algo pasajero. Esto es algo que ya fue implantado en nuestra vida y es para la eternidad. Que un día Dios va a llamarnos a su presencia y sabemos y estamos seguros, porque lo hemos visto en personas que han entregado su vida a Jesús, que tienen una muerte en paz, una muerte placentera, porque saben que les espera la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos que checar esto que Dios va a compartirnos. ¿Para qué? Para no buscar entre los muertos al que está vivo. Si nosotros buscamos a Jesús en el lugar correcto, nos vamos a estar alimentando, nos vamos a estar fortaleciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga por nosotros. Como se decía el jueves, y esto haréis en memoria de mí hasta que el día que yo venga, hasta el día de mi venida. Eso no es de esta Semana Santa solamente. Esto es de continuo. ¿Por qué? Porque ya es un gozo, hermanos. Ya es en automático el que nosotros levantamos nuestras manos, que nosotros aplaudimos, que nosotros sacamos de dentro de nuestro corazón un grito de júbilo, una alabanza genuina, porque sabemos que esa alabanza va directamente al cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Es literal. No es algo religioso para acallar nuestras conciencias y sentirnos así de que Dios nos está cuidando, de que Dios nos está viendo. No, eso es cierto. Dios está a la expectativa de nuestras vidas. ¿Recuerdan aquellos hombres que iban desconsolados? ¿Qué pasó? No porque eran solamente dos y allá estaban muchísimos, Jesús los dejó en ese dolor, sino que fue a ese lugar a encontrarlos y los consoló, dice, abriéndole las escrituras y
se dieron cuenta que Jesús no había quedado ahí prendido en esa cruz, y que lo que él había dicho en repetidas ocasiones se había cumplido. Dice en San Lucas 24:5: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe que nosotros estamos en el lugar perfecto ahorita? Estamos en el lugar correcto, donde estamos siendo ministrados de alguna forma. Tal vez no lo alcancemos a valorar así tal cual es, pero estamos en un lugar donde Dios cada día está aumentando nuestra fe. Cada día aprendemos algo nuevo, algo diferente de la palabra de Dios. Y yo quiero narrar todo el contexto de estas palabras. ¿Por qué estas palabras aquí de que no por qué andan buscando? Es una pregunta. ¿Por qué andan buscando entre los muertos al que vive? Ahorita, hermanos, mucha gente anda buscando en los lugares equivocados. En lugar de venir a un Cristo vivo, están llevando a un Cristo muerto. Y lo valoran. Y hemos visto, hermanos, en videos, en historias, cómo cuando llevan esas imágenes se les han caído y los han descalabrado. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 115, ¿verdad? Para poderse mover, los tienen que llevar, los tienen que cargar. Imagínense un Dios que necesita esas cosas. Pero nosotros que hemos abierto no solamente nuestro corazón, sino nuestra mente, hermanos, todo, para que Dios se manifieste en nuestra vida a través de Jesucristo. Imagínense tantas cosas que se podrían hacer el día de hoy. Día de descanso, tal vez para algunos vacaciones, pero hemos elegido, como dijo Jesús, que María había elegido la mejor parte. ¿Cuántos han elegido la mejor parte? Y los que están en casita, ¿verdad? Porque tal vez no han podido estar aquí, pero que Dios les bendiga. Pero dice la palabra de Dios ahí en Lucas, ¿verdad? Lucas 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes eran esas otras mujeres con ellas? Hacen una diferencia, hermanos, porque había mujeres que anduvieron constantemente con el Señor, aleluya, como María Magdalena, María la madre de Jesús, y como en otras ocasiones, ¿verdad? Todas las Marías que anduvieron con Jesús. Pero con ellas también había algunas otras mujeres. Llevaban una cantidad, hermanos, enorme de ungüentos. Y la mentalidad de estas mujeres era ir a ungir, a preparar el cuerpo como era costumbre, pero había algo que ahí les preocupaba de una manera grande, que era decir: ¿quién nos va a remover la piedra? Pero en este capítulo dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, aleluya.
Pero quiero detenerme aquí en el versículo 4, que dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto. No estaban perplejas porque los ángeles se les habían aparecido, no, todavía no se les aparecían. Ellas estaban perplejas porque ellas venían a lo que iban a lo que iban. Esperaban encontrar ahí en ese lugar el cuerpo del maestro. Sabían que estaba completamente desfigurado, sabían las condiciones en las cuales estaba, pero ellos decían: los vamos a ir a ungir. Pero llegan y ¿qué sucede? No estaba, no lo encuentran, y dice la palabra de Dios que estaban perplejas. Y yo busqué ahí, hermanos, esta definición. Cuando una persona está perpleja, es aquella que está confusa. Se confundieron, dijeron: o sea, si está muerto, pues se lo robaron. ¿Qué pasó con el cuerpo del maestro? Estas personas perplejas están confusas, están desorientadas y no saben qué hacer, no saben qué decir. Eran muchas, pero se quedaron perplejas, se quedaron sin habla, se quedaron ahí estacionadas. ¿Por qué? Porque a lo que ellas iban no estaba. Ellas estaban bien seguras a lo que iban y que ahí estaba el maestro. Y meditando en esto, hermanos, porque yo leo y luego me acuesto y me pongo a meditar, a pensar mucho tiempo. En una ocasión fui a cuidar a mi hermana a la clínica 25 y dejé estacionado el carro ahí a un lado. Y bueno, pues me quedé toda la noche, pasé un frío tremendo. Y amaneció ya a primera hora, ¿verdad? En la mañanita, como a las 7 o 8. Ya me despedí y ya dije: ya voy a ir a mi casa a descansar. Saqué la llave del carro y llego y no estaba el carro. Y no era, ¿verdad? Como ahora, sí se me puede olvidar dónde dejo las cosas, pero hace 10 años no. Todavía estaba más o menos bien, ¿verdad? Me quedo ahí así, perpleja, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar, o pensando: se lo robaron, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? Ahí completamente confusa, y me quedé así. Y unas personas que vendían tacos enfrente me gritan y me dicen: se lo llevó la grúa. Y ya, pues ya empecé a hacer los trámites, ¿verdad? Me fui ahí rápido y se solucionó el problema. Pero sí, cuando tú vas a buscar algo que sabes perfectamente que ahí va a estar y de repente no lo encuentras, no se diga cuando es un bebé o una hija, que sabes que debe estar ahí, hermanos. No sé si a ustedes se les ha perdido sus niños, ¿verdad? Así momentáneamente, pero a mí cuando se me perdía el Leslie, yo gritaba en la tienda. Gritaba y le gritaba a ella y gritaba. ¿Por qué? Porque me ponía muy asustada, muy perpleja de no ver de repente a mis hijas. Entonces, estas mujeres se quedaron perplejas, pero dice la Biblia, se quedaron perplejas por esto. ¿Por qué? Porque no encontraron al maestro. Dice: he aquí, o sea, ya después se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
¿Por qué los ángeles, hermanos, les dijeron estas cosas? En todos o en los 4 evangelios, repetidas ocasiones, hermanos, muchas ocasiones Jesús les decía a sus discípulos que no se preocuparan, que le iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a ser muerto, azotado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Pero es algo muy extraño, ¿verdad? De que nadie, de todas las, dice, ahorita vamos a ver que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez de los seguidores. Pero cosa extraña de que todos ellos no creyeron. Está esos hombres que yo ya leyendo, porque cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ir leyendo así con conciencia, deteniéndonos en los puntos, en las comas, en las preguntas. Y esos hombres cuando salen, ¿verdad?, todos ahí desanimados, dice que ellos ya sabían, porque dicen, sí, ahí andan unas mujeres diciendo que el Señor se ha levantado de los muertos, pero ellos se fueron. ¿Por qué? Porque no lo creían, no les aterrizaba esa idea tan gloriosa, tan maravillosa, hermanos, que nosotros al ver todo ya el contexto, toda la palabra, todas las profecías, nosotros ahora creemos que si Dios dijo que Cristo iba a nacer y nació, que si Dios dijo que Jesús iba a morir y murió, y luego que resucitaría y resucitó, nosotros lo creemos. ¿Y qué nos está faltando? Esa hermosa profecía, ese inminente regreso de Jesús por cada uno de nosotros. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí, porque no queremos ensuciar. Ahorita que venía yo así como que me subí al carro y que no se me ensuciara el vestido, y con mucho cuidado me puse algo cuando me cepillé, porque nosotros debemos estar cuidando. Este vestido como quiera se lava, pero nuestras vestiduras de lo que representamos como la novia del Señor Jesucristo y que pronto va a venir por nosotros, esas vestiduras deben de estar impecables. Les aseguro que si yo me hubiera manchado de algo en la mañana, yo me hubiera puesto otra ropa, porque se notaría grandemente. Entonces tenemos, hermanos, una grande tarea. ¿De qué? De estarnos preparando. Cuando esos seres angelicales les dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sigue diciendo en Lucas 24:6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y como en cada domingo de resurrección, quienes han compartido nos recuerdan, hermanos, que la resurrección de Jesús fue un hecho totalmente verificado, históricamente comprobado.
escrito todo esto, hermanos, certificado. ¿Por qué? Porque fue algo que realmente sucedió. Se hicieron muchas suposiciones que se habían robado el cuerpo de Jesús, que no podía ser posible, pero era algo imposible, empezando por remover la puerta, empezando que pusieron un montón de guardias, hermanos, porque ellos decían, no, de seguro van a venir, se lo van a llevar y lo van a andar diciendo que lo que él dijo se cumplió. Pero era algo imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor realmente se levantó de entre los muertos. Aleluya. Pueden darle el aplauso. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las personas buscan a Cristo donde no está? Hay pleitos, hay engaño, hay disensiones, hay herejías, hay pecado. Cuando el mundo, cuando los humanos están buscando a Cristo, porque en cierta forma usted puede ver hoy, bueno, yo no he visto tanto, ¿verdad? Pero en otro tiempo, ¿verdad? Las procesiones y todo eso, la gente en cierta forma quiere buscar de Dios. Pero ¿qué está pasando? Están buscando en el lugar equivocado. Estas mujeres iban con unas buenas intenciones. Iban llenas, hermanos, de agradecimiento, y tal vez decían, vamos ahí a sanar las heridas, aunque pues él ya estaba muerto, pero no se podía quedar así, tenían que echar aquellos ungüentos. Pero yo creo que los ángeles no las regañaron, no se enojaron con ellas, solamente les dijeron esta interrogación, así como con pena, con tristeza: oigan, ¿por qué andan buscando a Cristo si Él no está aquí? Este es un cementerio. Aquí solamente puede haber huesos ya secos. Y los ángeles se quedaban y les decía: pues no les dijo, hombre, no les dijo que iba a padecer, no les dijo que iba a ser muerto, pero también les dijo que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. Y podemos decir: no, hombre, pero nosotros no, nosotros estamos ya salvados. Pero a veces, hermanos, no le damos prioridad a esto. Tal vez en esta mañana nuestro corazón está aquí, o nuestro cuerpo está aquí, pero nuestras ganas es estar en otro lugar. Pero ojalá que no, porque si nosotros nos levantamos, nos preparamos, hicimos preparativos en la noche le dije a mi esposo: hay que todo que esté listo, voy a buscar ya todo porque nos tenemos que ir a tiempo. La resurrección, hermanos, de Cristo, como les decía al principio, produjo un fuerte impacto en todas las personas que lo conocieron, y hasta el día de hoy ese impacto sigue haciendo su efecto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy gente abre su corazón cuando hay alguien que le testifica de lo que Dios puede hacer. La persona se rinde, se doblega y acepta la invitación y viene y nos acompaña. Pero nosotros no debemos delimitarnos, hermanos, a adquirir solamente ese conocimiento, solamente esa teoría de lo que Cristo hizo, que no sabemos todas las historias de la resurrección. Si yo les preguntara a cada uno, cada quien me diría una, porque son muchas las historias en los 4 evangelios, y aún cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo como por última vez.
Dice el apóstol, por último se me aparece a mí, pero él decía de la grande misericordia. ¿Por qué? Porque dice, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Entonces, el adquirir conocimiento no es suficiente. ¿Qué es lo que requerimos en nuestra vida? Requerimos, hermanos, que viva la resurrección en nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Que donde nosotros andemos, no importa que sean de vacaciones, que sea en cualquier lugar, en la tienda, nosotros tenemos que sentir la vida de Cristo en nosotros, no quitarnos, hermanos, la túnica, por decirlo así, de cristianos, y luego salimos y ahora sí, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, a comportarnos de una manera incorrecta. No, tenemos que hacer que viva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Amén. En todas partes, en todo momento de nuestra vida. Por eso tenemos una boca, hermanos, que debemos de cuidar. Debemos de cuidar, debemos de tener ese dominio propio. En una ocasión di una palabra que no era tan así, que diga usted, de condenar, con unas amigas, y una maestra me dijo, Mari, yo, ¿qué pasó? Es que nunca habías hablado así. Y dije, no, pues sí es cierto. Entonces yo tengo que moderar mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque estamos hablando conforme a lo que nosotros estamos aprendiendo en la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que ser la palabra? Dice que tiene que ser sazonada. Que si vamos a hablar, sea la palabra adecuada a fin de dar gracia a los oyentes, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí cuidan sus palabras? ¿Y cuántos de los que están aquí esas palabras no las transmiten ahí, ya saben dónde, sin prejuicios, y avientan ahí el comentario que perjudica a un gran número de personas, y nada más le hacen pum? Ni modo. ¿Qué decimos? Se tenía que decir y se dijo. Y herimos grandemente, hermanos. No nos importa. Porque podemos estar bien calladitos, pero al momento de que algo nos molesta, lo agarramos nuestro móvil y empezamos a aventar y empezamos a escribir todo lo que nuestro corazón está sintiendo, no importando las consecuencias para la otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ¿verdad? Porque les ha pasado cosas. Entonces, ¿qué personas están buscando en los lugares equivocados? Son aquellas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios, buscad las cosas de arriba, no las terrenales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice en San Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros estamos transitando, hermanos, por ese camino angosto, porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero ¿a dónde te llevan esos caminos? Esos caminos, dice, nos llevan
a la perdición, y es precisamente de donde el Señor nos quiere sacar y nos ha sacado ya, pero no quiere que retrocedamos, hermanos. Entonces hay que ir por ese camino estrecho, por esa puerta estrecha, aunque tengamos que hacer fila. Hay gente que busca atajos, ¿verdad? No sé si les ha pasado cuando van en la carretera y nosotros bien educaditos haciendo fila. Y ahí vamos, a vuelta de rueda. De repente alguien se sale por el acotamiento y va aventando una polvadera y no le importa. ¿Y qué pasa al final? Llega y tiene que meterse y nadie quiere. ¿Por qué? Porque no hizo la fila correspondiente. Y a veces nosotros queremos agarrar el atajo, pero no, es un orden. Es el orden que nosotros debemos de llevar para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Entonces, estamos, hermanos, como dice aquí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros la hemos hallado, la hemos encontrado. Tal vez fuimos rebeldes, renuentes, hermanos, en el inicio, pero hubo algo, y ese algo fue el Espíritu Santo que nos redarguyó de pecado y nos encaminó y abrimos nuestro corazón. Y hay algo que siempre me ha gustado ahí en Romanos 10, 9 y 10, si no me equivoco, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, es algo de suma importancia que nosotros creamos que el Señor le levantó de los muertos. Dice, si creyeres y confesares, pero si crees que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque va a venir una condenación, hermanos, a este mundo. Ya se siente. Se dicen a veces cosas, antes decían cosas y nada, decían, hombre, siempre dicen lo mismo y no pasa nada. Pero hoy no. Hoy dicen algo, va a haber, no va a haber agua y no hay. Va a haber desabasto de combustible y llega usted, no encontramos la gasolina que necesitamos. ¿Por qué? Porque los tiempos están acercando. Y a causa de los escogidos, dice la palabra de Dios, que los tiempos serán acortados. O sea, que Dios ya quiere llevarse a su pueblo. Por eso es de suma importancia, hermanos, que nos preparemos, que estemos constantemente preparados, que estemos a la expectativa, porque se va a tocar esa trompeta y la tenemos que escuchar, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, el poder de la resurrección es algo que no es una doctrina que nada más debe de quedar ahí como una teoría, como un conocimiento. Es algo que nosotros debemos de experimentar en nuestro diario vivir. Aleluya. En Lucas 12:15 nos dice, entonces, Cristo no está en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Ay, hermanos, hablen. A lo mejor están dormidos y yo como no veo. ¿Qué dice? Permanecen para siempre. Entonces, Jesús, Dios, Jesucristo no está en el mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, hermano.
es el que domina los aires. Nosotros somos los que disipamos esas tinieblas. Cuando nos presentamos en cualquier lugar, se tiene que notar la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a marcar la diferencia, porque hemos sido renacidos por el poder de la resurrección. Entonces, en el mundo no se encuentra a Jesús, como estas mujeres. Lo quisieron ir a buscar en una tumba. Les dijeron: no, ¿para qué buscan entre los muertos al que vive? También esto a Jesús no lo vamos a encontrar, hermanos, en los bienes materiales. Dice Lucas 12:15: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y muchos de nosotros estamos sintiendo, hermanos, esa añadidura en nuestra vida, porque estamos bendecidos, porque tenemos un hogar, porque tenemos un alimento, a veces el que se nos antoja. Comemos, pensamos: ay, ¿qué comeré? No, esto no, y escogemos. Gracias a Dios. Tenemos, como decía un pastor de España, decía: gracias a Dios porque prendemos la luz y abrimos ahí la llave y sale el agua. Hay lugares donde no hay este tipo de bendiciones, hermanos. También Dios está con ellos, pero nosotros estamos siendo extremadamente bendecidos, pero a Jesús no lo encontramos en los bienes materiales. Amén. Ahí no está. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. No solamente Jesús resucitó, Él dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me decía una persona el día de los funerales que estuvimos en estos días, me decía: tengo mucho miedo al ataúd. Digo: ¿cómo? Dice: sí, o sea, nomás de pensar, de verlo. Le digo: bueno, ¿tiene miedo de verlo o tiene miedo de que un día usted vaya a estar ahí? Como le tengo mucha confianza, y que ¿sabe qué? Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo, porque Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa persona vive muy cerca de aquí, la invité. Le dije: dice, entonces no tengo que tener miedo. Le dije: no, y menos al ataúd, menos. Tenemos que temerle a Dios, porque Él sí nos puede llevar al infierno si no estamos preparados, hermanos. A veces no queremos decir estas verdades, pero fíjese que yo escucho a pastores que dicen las cosas tal y cual son. Dicen: Cristo no está en religiones muertas, y empieza a mencionar todas las religiones, hermanos, y arrasa con todas. Cristo no está ahí en las obras muertas de los hombres, en las vanas repeticiones no está. A veces no nos atrevemos, ¿verdad? Cuando tenemos amigas que tienen otra creencia, y ¿sabe qué? Ellas sí pueden decir todo. Ahí han publicado como cuando nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Que el Espíritu nos toma, y que dicen: hombre, y suben esos videos y se burlan aparte. Ya no me falta etiquetarnos.
Pero nosotros tenemos miedo de decirle, ¿sabes qué? Estás en una religión muerta, infructífera. Estás en una religión que no tienes la seguridad de que cuando tú mueras, apenas va a dejar de latir tu corazón y ya van a estar los ángeles ahí para llevarte. Ahora que nuestro hermano Juanito estuvo en el hospital, hermano, yo tuve el privilegio de entré varias veces, ¿verdad? Y yo me vestía toda, guantes, todo, cubrebocas. Y, no hombre, Juanito me predicaba. Me decía, no, Marisela, hay que orar por los jóvenes. Los jóvenes necesitan mucho. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Verdad que hay mucha necesidad, hay muchas distracciones? Y Juanito decía, las veces que iba, me decía, hay que orar. Ya le dije a mi esposa que tenemos que orar por los jóvenes, vamos a orar por los jóvenes. Y llegabas y él estaba orando y yo me quedaba parada ahí, hermanos, viéndolo. Y él orando, intercediendo. Ay, Marisela, discúlpame, es que está orando por ustedes, está orando por los jóvenes, por todos los jóvenes de la iglesia. Y nos platican, ¿verdad?, que él sentía una grande seguridad, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí estaban ya los ángeles. Dios ya tenía el momento en que él iba a partir para estar con el Señor, y los ángeles estaban esperando la orden. Estaban esperando la orden, pero no había uno ni dos, estaba rodeado todo aquel lugar de ángeles, y no solamente me imagino el cuarto, sino que todo el hospital estaba resguardado por estos personajes. Entonces eso es lo que tenemos, esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Si no la tenemos, tenemos que buscarla, hermanos. Esa misma persona que yo platicaba con ella me decía, no, hasta así cerraba traía cubrebocas hasta acá, pero le alcanzaba a ver poquito los ojos y los cerraba y decía, no, yo no aguanto nada de lo que me pase. Yo tengo 2 años que no me subo a un camión por lo de la pandemia. Le dije, entonces usted no tiene a Cristo, porque ella conoce a Dios, ella conoce a Cristo. No va porque la persona a la cual iba se fue a Estados Unidos, no sé si cerró la iglesia y ya no fueron. Entonces le digo, ¿sabe qué? Ya me preguntó los horarios. Le dije, mire, estamos los miércoles, los domingos. Le dije, tiene que ir. Dice, ay, sí, es que yo sí tengo mucho miedo. El perfecto amor, hermanos, echa fuera a el temor. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En una ocasión, usted sabe, la gente que siempre quería sacar de sus casillas a Jesús, y le preguntaron de una mujer que si se casaba con su hermano y con el otro, que en el tiempo de la resurrección con quién iba a quedar, ¿verdad? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en gozo en el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice aquí en Mateo 22, 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos están vivos aquí? Pero vivificados en el Espíritu, hermanos. Que no estén practicando el pecado. Errores sí, pecados de repente cuando uno se enoja por alguna cosa y se arrepiente, pero practicar continuamente el pecado
Eso quiere decir que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que la resurrección de Cristo a nosotros no nos está sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso, aunque yo no se lo diga, usted lo piensa. Lo piensa y dice, oye, es como que ya me dediqué mucho a esto, ahora necesito agarrar la Biblia, necesito doblar mis rodillas, necesito alabar a Dios con ganas, necesito dejar de criticar, necesito ver primero mi basurita que yo traigo en mi ojo para poder ver claramente a los demás. O sea, Dios está tan accesible, hermanos, para que nuestra vida se sienta complacida, se sienta plena, porque Jesús es plenitud. Dice Proverbios 21:16, que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ahí va a parar. ¿Cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Entonces, cuando nos apartamos de esa sabiduría, nosotros estamos yendo al camino donde están los muertos. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo el llamado a varias personas y uno le dijo, es que voy a enterrar a mi papá? ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vente, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo te puedo dar vida y vida en abundancia. Yo quiero esa vida. Yo tengo bastantes errores, hermanos. No, hombre, se me hace que yo les gano. Les gano a todos aquí. Pero quiero que Dios transforme mi vida. Quiero que mi vida, ahorita lo vamos a leer en algo bien hermoso. Cómo Dios quiere que nosotros reivindiquemos nuestra vida. Nos arrepintamos, retomemos el camino. Como decía en la palabra, preguntad por las sendas antiguas, preguntad y las van a encontrar, y que andemos en ellas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Pues el creer en Jesús. Entonces la resurrección no es una doctrina para meditarla, hermanos. Es una experiencia de que ahora Cristo vive en nosotros. Es una experiencia. Fíjese lo que decía Pablo a los filipenses en Filipenses 3, 10 y 11. Dice, quiero conocer a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pero no te esperes a morir, porque nosotros ya estamos vivos, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado, entonces yo tengo que hacer una reflexión en nuestra vida, hacer un alto, un stop en nuestro camino. Ya dejémonos, hermanos, de actuar conforme al mundo. Aleluya. Este conocer a Jesús va más allá de algo intelectual. Cuando nosotros conocemos, nos damos cuenta de la realidad de la resurrección, ¿sabe qué va a pasar? En automático nuestra vida va a ser transformada, va a ser afectada de que
de veras no nos va a interesar. Es bueno, a mí me encanta ir de paseo, me fascina, pero como dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, oraba por los efesios. Fíjense lo que les decía en Efesios 1, 19 y 20. Hacía una oración que Dios renovara sus mentes, que Dios... había tanta confusión en aquel tiempo porque la gente decía, no hombre, no se crean, Cristo no resucitó. Dice, también piden en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios en nosotros. Le decía Pablo a los efesios, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y dice la Biblia que nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y quiero terminar con esto. Algo que siempre ha tocado mucho mi corazón, hermanos. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, casi todo, por no decir todo el capítulo 15, habla acerca de la resurrección. Porque la resurrección siempre era tema de debate. De hecho, había los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección, los saduceos y los fariseos. Y siempre le preguntaban a Jesús o a los apóstoles y les decían, no se crean, ¿cómo van a creer? Pero fíjese algún extracto de aquí de 1 Corintios 15, dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo estaba tan convencido, hermanos, porque es algo real. A él se apareció Jesús. Ya tiempo después, al último, a él, ya sabemos la historia, al camino a Damasco. Y dice Pablo en 15:19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un Cristo que resucitó, pero que realmente no resucitó. Entonces, si no resucitó, ay, pobrecitos, o sea, hermanos, vámonos a una alberca, a pesquería, allá a la carretera, porque pues si Cristo no resucitó. Pero él dice, pero como sí resucitó, Cristo sí resucitó, Cristo sí se levantó de los muertos. Por eso Pablo, hermanos, hablaba ampliamente acerca de este acontecimiento, porque las personas a las cuales él estaba compartiendo como que decían, no, es que, y si no resucitó, claro que Cristo resucitó, hermanos, no quedó en la tumba. Por eso esa pregunta, ¿por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Y decía Pablo también en el verso 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, porque se lo merece. Porque había gente, hermanos, que tenía que compartir esta palabra que trae vida a los seres humanos, una vida eterna.
Era necesario. Mucha gente, hermanos, si no conocemos historias, se les fue la vida en las traducciones de la palabra a nuestros idiomas para que llegara a nosotros. Y a través de esas muertes horribles, ¿verdad? Por traducir, por decir que Cristo estaba vivo, por decir que Cristo era Dios, ellos se jugaron la vida. Entonces, les quiero transmitir, hermanos, que valdrá la pena que nuestra vida cambie. Va a valer la pena este tiempo indefinido que podamos estar aquí hasta que se diga el amén, hasta que se diga Dios les bendiga. Nosotros tenemos que estar con nuestros dos pies bien fijos en este lugar o donde nos metamos a buscar la presencia de Dios, porque vale la pena, porque Cristo no se quedó en la tumba. Cristo se levantó de entre los muertos con poder y con gloria. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo en este capítulo, hermanos, confrontaba a los que aseguraban que no había resurrección de los muertos, pero la resurrección es el pilar de cada uno de nosotros, de nuestra fe cristiana. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra prédica. Y todavía estaríamos muertos porque andaríamos quién sabe dónde. Entonces Pablo dice unas palabras, hermanos, que llegaron a ser como un refrán. Dice en el verso 32: si como hombre batallé en Éfeso entre fieras, ¿qué me aprovecha? Esos fieras eran hombres, hermanos, que desgarraban la vida de los cristianos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que al cabo mañana vamos a morir. Vamos a hacer fiestas, vamos a embriagarnos, que al cabo no pasa nada. Nos morimos, el cuerpo se desintegra por los gusanos y ahí quedó todo. No, antes de que el cuerpo caiga, ángeles vienen, pero ángeles pueden ser de Dios y pueden ser ángeles contrarios. Pero asegúrate de que si tú mueres en cualquier momento que te toque, y yo, podamos decir como decía nuestro hermano Juan: no tengan miedo, hay ángeles aquí alrededor, nos están cuidando, nos están protegiendo. Y fueron y lo recogieron a ese lugar y se lo llevaron al reino de los cielos. Aleluya. Entonces decía Pablo: pues vamos a comer, hombre, vamos a beber, que como mañana moriremos. Aleluya. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fíjese que esto mismo lo escribe Isaías. Quiero que lo lea, es en Isaías 22, 12 y 13. A ver si lo pueden poner. Isaías, hermanos, les anuncia al pueblo que les va a acontecer algo muy tremendo debido a sus rebeliones. Y dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero fíjense lo que hicieron ellos. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, y diciendo: comamos y vivamos, que acabo mañana moriremos. El cuerpo ahí queda. No, somos cuerpo, alma y espíritu. Morimos, el espíritu se va, quien lo dio,
Nuestra alma se va donde nosotros la mandamos realmente, y el cuerpo sí. Ese sí, hagan con el cuerpo lo que quieran. Me preguntan que está bien, si está bien cremarlo, y que no sé si esté bien o esté mal, pero el cuerpo es solamente un envase, un depósito. Lo de nosotros es el alma y es el espíritu. Entonces tenemos que hacer todo lo que está de nuestro lado, hermanos, para agradarle en todo momento. Y les decía, ¿verdad? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pónganse de pie. Dice en Proverbios 31, 6 y 7: el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su misericordia, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Si han escuchado a seres queridos de ustedes que dicen: es que quiero ahogar mis penas. Bueno, el alcohol no es para nosotros. Las bebidas embriagantes, hermanos, no son para nosotros. Dice que nos llenemos, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Levanten la mano los que toman. No, ya no tomen, ya no tomen. Que tomen el consejo, gracias. De veras, hermanos, a veces hay gente que incita a tomar. Dice el Salmo primero, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando nosotros nos sentamos con gente, para que no oigan, no somos bienaventurados. Tenemos que, porque ahí está la muerte, aquí está la vida. Ayer tuvimos una reunión, un culto. Nuestro hermano Joel nos compartió la palabra a la familia, hermanos, y había un niño, un sobrinito de ¿cuántos años? Ya perdí la cuenta, chiquito, y decía amén. Y nuestro hermano predicaba y él decía amén, y toda la predicación estuvo diciendo amén. Dejad a los niños venid a mí. Tenemos que ser como niños. Les leo lo último. En Apocalipsis 1, 17, 18, a Juan, hermanos, el que estaba allá encarcelado, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.